En este video vamos a trabajar sobre un problema que vamos a llamar de planificación para la minimización de la latencia. Y latencia vamos a decir que es el tiempo de espera o de retraso desde que algo se tendría que haber realizado hasta que realmente se termina de realizar. Como estrategia de resolución vamos a utilizar un algoritmo de tipo greedy o avaro o codicioso. Pasemos a definir en detalle nuestro problema. Partimos de P, que es un conjunto de n pedidos. Entonces vamos a tener el pedido 1, pedido 2 hasta el pedido n. Y tenemos que cada uno de estos pedidos tiene una duración, a la que llamamos TI, y es un tiempo no fraccionable. Desde el momento que se inicia no se puede interrumpir hasta que finaliza. Y una fecha de entrega o deadline, que vamos a llamar DI, que es una fecha en la que está pactado su entrega o límite de finalización. Lo que queremos hacer es programar el inicio de cada uno de estos pedidos a realizar sin superponerse entre cada uno de estos pedidos, de forma tal de minimizar la máxima latencia. Al eliminar la superposición, estamos diciendo que no se pueden ejecutar entonces tareas en paralelo y implica que tengo un solo elemento, máquina o recurso para ir tomando cada una de estas tareas. Vamos a trabajar en más profundidad con el concepto de latencia para que quede claro a qué nos referimos cuando queremos minimizarla. Vamos a decir que tenemos una tarea I que tiene dos parámetros, TI y DI. Uno es el tiempo que tarda en realizarse, TI, y el otro es la fecha límite de entrega o deadline DI. Imaginemos que esta tarea I la programamos para que se comience a realizar en el tiempo SI. Vamos a decir entonces que su latencia se va a poder calcular de la siguiente manera. En primer lugar, si el tiempo en el que se inicia la tarea más su duración menos la fecha de entrega es mayor a 0 o igual a 0, es decir, que termino finalmente de realizar esa tarea en tiempo posterior a su deadline, la latencia, a la que llamamos LI, es justamente esta diferencia que calculamos. Es decir, el tiempo que transcurrió desde que se terminó de hacer menos el tiempo en el que esperábamos que esté terminado. Por otro lado, si el tiempo en el que se terminó de hacer la tarea es anterior al tiempo del deadline, entonces vamos a decir que la latencia es igual a 0. Veámoslo gráficamente. Ahí podemos ver estos dos casos. Tenemos la tarea I. En primer lugar tenemos SI en el momento que comience a realizarse. Está hecho con una línea punteada verde. Y por otro lado termina de realizarse en SI más TI. TI la duración de la tarea para los dos casos.
En este primer ejemplo vemos que el deadline de esta tarea es posterior a el tiempo de finalización de la tarea, por lo tanto la latencia es 0. En el segundo caso, el deadline es anterior al tiempo de finalización de la tarea, por lo tanto el deadline es la diferencia y acá está mostrado como LI. Esto corresponde a la latencia de cada una de las tareas de acuerdo a la fecha en que definimos que de inicio. Pero lo que nos interesa es conocer la latencia máxima de un conjunto de tareas de acuerdo a una programación que nosotros definimos. Y por lo tanto, esto va a ser a la máxima de las latencias de sus tareas. Es decir, si tengo varias tareas con latencia, me quedaré como latencia total como el valor mayor de esas latencias. Si en el mejor de los casos, si todas las tareas tienen una latencia de 0, entonces minimizamos nuestra latencia al llegar a 0. Después podemos ver que unas mismas tareas organizadas en distintas maneras nos van a dar latencias máximas diferentes y no siempre podremos llevar la latencia máxima a 0. Veamos concretamente nuestro problema con un ejemplo. Tenemos 3 pedidos, 1, 2 y 3, y están caracterizados por cada uno 2 valores, o en un caso la duración y después el deadline. ¿Cómo podemos programarlos? Veamos, si esto es nuestra función del tiempo, podemos ver los deadlines de cada uno de nuestras tareas. El deadline de la tarea 1 es 2, el de la tarea 3 es 4 y el de la tarea 2 es 6, como se puede ver en la expresión de sus tareas. Ahora podemos ubicar de distinto orden cada una de nuestras tareas. En un primer ejemplo podríamos ponerlo así, en el orden en el que vienen: 1, 2 y 3. Analicemos ahora la latencia. La latencia de la tarea 1, fíjense que finaliza antes de su deadline, por lo tanto la latencia es 0. Si vemos la tarea 2, que termina donde se muestra la última línea roja punteada, nuevamente su latencia es 0 porque finaliza antes de su deadline. Pero tenemos acá que la tarea 3 tiene una latencia de 2 porque su fecha de finalización en 6 menos su deadline 4 es igual a 2. Es decir, se está terminando en 2 unidades después de su tiempo esperado de finalización. En este caso, la latencia máxima entre 0, 0 y 2 corresponde a 2. También podemos programar esas tareas de distinta forma. Por ejemplo, en este orden. Primero la 1, luego la 3 y finalmente la 2. Y ahora vamos a calcular de nuevo sus latencias y vamos a ver que en este caso todas las latencias son 0. Fíjense, terminó la tarea 1 antes de su deadline, terminó la tarea 3 antes de su deadline y terminó la tarea 2 justo en su deadline, y por lo tanto nuestra latencia en cada una de estas tareas es 0. Terminando entonces de obtener la latencia máxima con un valor de 0. Habiendo visto y definido el problema, vamos a buscar ahora una forma de resolverlo
mediante una estrategia greedy. Existen varias formas de encarar la resolución de este problema. No todas nos van a dar una solución óptima para cualquier instancia del mismo. Y lo que queremos al buscar un algoritmo de resolución es que sea siempre óptimo para cualquier instancia, y nos gustaría que siga una estrategia greedy, como planteamos al inicio del video. Entonces veamos formas que podemos emplear para procesar los pedidos. En primer lugar, podríamos hacerlo de acuerdo a la duración de cada uno. Por ejemplo, procesando primero los más cortos y paso a paso hasta llegar a los más largos. O tal vez haciéndolos de forma inversa, primero los más largos y después los más cortos. También podríamos encarar nuestra solución de acuerdo entre la diferencia entre el deadline y su duración. Primero encarando los que tienen esta diferencia más grande y luego más corta, o al revés. Una tercera estrategia, pero no significa que estas sean las únicas estrategias posibles, es ir procesando de acuerdo al deadline. Primero el más cercano y luego paso a paso hasta el más lejano. ¿Cómo sabemos si alguna de estas estrategias sirven? Y la forma más sencilla de comenzar a probar las hipótesis de cuál sirve de cada uno de estas, si es que sirve alguno, sería empezar a hacer ejemplos, ver ciertos casos, diferentes casos, y ver si la estrategia resulta óptima o no. Y haciendo esto es fácil encontrar que las primeras dos estrategias propuestas no funcionan. Es decir, es fácil encontrar contraejemplos que las desacreditan. Después nos queda la tercera. Y la tercera parece funcionar. ¿Por qué? Porque por más ejemplos con casos diferentes que vamos planteando, siempre parece encontrar el óptimo. Pero el siempre parece encontrar el óptimo no nos alcanza para poder afirmar que eso es verdad. Por lo tanto, tendremos que demostrarlo. Pasemos a pseudocódigo, nuestra propuesta, y de esa forma después va a ser más fácil de analizar y después también tener una guía de cómo resolverlo paso a paso. ¿Qué es lo que hacemos? Inicialmente lo que hacemos es ordenar los pedidos en función de su deadline. Vamos a usar la notación de 1, de 2 a dn, y vamos a suponer que el deadline 1 es menor o igual al 2, que es menor al 3, etc. Ahora lo que hacemos es que inicialmente usamos f como la fecha en la que estamos parados, y va a ser igual a la hora de inicio, que podemos suponerlo igual a 0. Y luego tomamos cada uno de los pedidos con el orden que definimos, es decir, por su deadline. Primero los que terminan primero hasta al final el que termina último. Y lo que hacemos es simplemente asignar ese pedido i al intervalo inmediatamente posterior al que se liberó mi recurso de resolución de esa tarea. O sea, es decir, inicialmente lo asigno en el inicio 0 y finaliza en ese 0 más la duración de esa tarea. Y digo que el próximo va a iniciar justamente cuando esta tarea finaliza, y así voy haciéndolo paso a paso. Una vez que termino, voy a retornar todo el set de intervalos programados, cada uno con su fecha de inicio y finalización.
Lo que vamos a hacer a continuación es tratar de demostrar que nuestro algoritmo greedy siempre nos da una solución óptima. Y para eso vamos a tener que hacer varias definiciones previas y demostraciones parciales. En primer lugar, vamos a hablar de los tiempos muertos. La solución que construye el algoritmo greedy no tiene tiempos muertos. ¿Qué significa? Que no tiene tiempos de inactividad entre una tarea que termino y otra que voy a arrancar después. Porque por nuestro algoritmo lo que hicimos es, inmediatamente cuando termino de hacer una tarea, programo el inicio de la siguiente. ¿Debe cualquier solución óptima carecer de tiempos muertos? Vamos a ver que no. Vamos a verlo con un ejemplo. Fíjense, tengo dos tareas, 1 y 2. La solución que se plantea arriba, donde no hay tiempos muertos, cada una de estas tareas tiene una latencia de 0, por lo tanto la latencia máxima es 0. Y esa solución la podría obtener simplemente usando mi algoritmo greedy. Ahora, la siguiente estrategia, la siguiente solución, vemos que hay tiempos muertos en dos lugares. En primer lugar, la primera tarea tarda en iniciarse, y en segundo lugar, desde que terminó la tarea 1 hasta que inicia la 2, también hay un tiempo muerto. Pero si calculamos nuevamente las latencias y la latencia máxima, vemos que también es 0. Es decir, que no necesariamente mi solución óptima, cualquier solución óptima que pueda encontrar, tiene carencia de tiempos muertos. Pero vamos a ver que esto de tiempos muertos, para ver si la solución greedy es o no es óptima, lo vamos a tomar y transformar en otra cosa que me va a acercar a la afirmación que mi solución greedy es óptima. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente mirando este ejemplo lo podemos enunciar. Fíjense, podemos afirmar que existe una solución óptima sin tiempos muertos. ¿Por qué? ¿Qué implicaría eso? Si, por ejemplo, la segunda solución dijimos que es óptima, pero tiene tiempos muertos. Ahora, nada impide que haga un corrimiento para atrás, eliminando todos los tiempos muertos. Y si ya los deadline eran 0, aunque podrían ser otros valores, si esto era óptimo, el corrimiento hará que esos deadline se mantengan. Si no era óptimo, hará en todo caso que puedan disminuir. Pero como estamos planteando que si hay una solución óptima que tiene tiempos muertos, entonces también podemos decir que ese corrimiento para atrás de esa solución óptima no modificará las latencias y la transformará también en una solución óptima, pero sin tiempos muertos. Continuemos. Tratemos ahora de demostrar que nuestra solución greedy es óptima. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a considerar una solución óptima a la que vamos a llamar O. No la conocemos a priori, pero sabemos que existe. Y puede ser varias, pero tomemos como alguna de esas tantas posibles. Lo que vamos a hacer, como dijimos antes, es ver si la podemos transformar paso a paso a nuestra solución greedy. Si podemos hacer eso sin perder optimalidad, entonces estaremos demostrando que nuestra solución greedy
es también óptima y corresponde a otra solución óptima posible al problema. Y eso es lo que queremos hacer, llegar finalmente a una programación a la que vamos a llamar A, que es igual al algoritmo greedy. Esta estrategia de transformación de paso a paso la vamos a llamar el argumento de intercambio. Para hacer esta transformación paso a paso voy a necesitar de otro concepto al que voy a llamar inversiones. Si tengo una programación A' de pedidos, vamos a decir que A' tiene una inversión si un pedido I está programado antes que otro que llamamos J, donde el deadline de J es menor al deadline de I. Veámoslo visualmente. Tenemos acá en nuestra programación, primero tenemos la tarea I y después la tarea J, el pedido I y después el pedido J, y fíjense que el deadline de J es anterior que al deadline de I. Partiendo de dos programaciones B y C que no tienen inversiones ni tiempos muertos e inversiones ya lo definimos antes, entonces B y C tienen el mismo tiempo de latencia total. Si B y C no tienen inversiones, pero son diferentes, entonces existen pedidos que comparten el mismo deadline. Es decir, que invertir el orden de esos pedidos no altera la latencia máxima. Veamos un ejemplo donde, fíjense, tenemos B y C que no tienen tiempos muertos y tienen el mismo latencia total. Si los deadline es el mismo, cambiar cada uno de estos no va a modificar la latencia. Esto que estamos afirmando hay que demostrarlo. Vamos a hacerlo paso a paso. Tengo O, que es una programación óptima. Si O tiene tiempos muertos, los podemos eliminar desplazándolos y vimos que no deja de ser óptima. Si O tiene inversiones, entonces existen al menos dos pedidos contiguos I e I1 que están invertidos, o sea que el deadline del I más 1 es menor al de I. Entonces podemos intercambiarlos para tener una inversión menos. Continuamos. O es una programación óptima con inversiones. Tenemos que I e I más 1 es una inversión de los pedidos en O. Entonces lo vemos visualmente de la siguiente manera. Están en algún momento de nuestra programación. Ahora vamos a hacer una inversión entre I e I más 1. Sabemos que la latencia máxima no puede disminuir, porque si no, O no sería óptimo. Pero queremos saber si se va a mantener igual o puede aumentar. En principio sabemos que la latencia de I más 1 puede mantenerse o disminuir. ¿Por qué? Porque al retrasarlo para atrás es imposible que este valor aumente. Pero por otro lado vemos que la latencia de I puede aumentar o mantenerse. Entonces nuestra pregunta será ¿cuánto puede aumentar? Y si ese aumento puede hacer que cambie la latencia máxima, haciendo que empeore. Lo que sí sabemos es que al hacer eso, la cantidad de inversiones va a disminuir en una. Y que además no va a modificar la latencia de los pedidos que no están involucrados, porque no sufren ningún tipo de corrimiento. Por lo tanto, nos interesa saber cuánto se modifican estas dos latencias. Más precisamente, la latencia de I es la que más nos importa, que es la que puede aumentar, para saber si nuestra solución
con esa inversión realizada sigue siendo óptima o no. Analicemos algunos casos, así nos ayuda a entender un poquito más de lo que estamos hablando y después pasemos a una demostración más formal. Imagínense estos dos casos donde el deadline de cada uno de estas tareas que están invertidas son en los dos casos posteriores al tiempo de finalización. Al hacer la inversión, seguirán siendo posteriores. No hay forma que sean anteriores. Por lo tanto, la latencia de estos elementos que antes eran 0 seguirán siendo 0. La otra cosa que puede pasar es que las dos deadlines sean anteriores. También podría ser que una esté antes y otra después, etcétera. Después vamos a generalizarlo. Pero veamos este caso, donde están las dos anteriores. Para este caso podemos calcular las latencias de antes. Fíjense que la latencia de I más 1 es 6 menos 1, 5. Y la latencia de I es 5 menos 2 es igual a 3. ¿Qué pasa cuando hago una inversión? Cuando hago la inversión, fíjense que la latencia de I más 1, que vamos a llamar la latencia prima modificada, disminuye, que es como dijimos, porque al movernos esto antes, esta va a disminuir. Fíjense que ahora termino en 3 y el deadline era 1, por lo tanto la latencia pasó de 5 a 2, disminuyó. Y por otro lado vemos que la latencia del que enviamos más adelante aumentó. Pasó de 3 a 4. Sin embargo, en este caso vemos que la latencia máxima no aumentó. En todo caso, hubiese disminuido. Pero obviamente no podría disminuir. Eso implica que hay otra tarea que tiene una latencia mayor, que no se involucró en esta inversión, porque si hubiese realmente disminuido, entonces no hubiese sido óptimo como afirmábamos nuestra programación inicial. Pero simplemente estamos diciendo, miren, en este caso, con esta inversión, la latencia seguramente no aumenta, la latencia máxima. Tratemos ahora de demostrarlo para cualquier caso y no para un caso particular. Bueno, partimos de O, que es un óptimo con inversiones. Es una programación óptima con inversiones. Vamos a llamar O' a este óptimo luego de este intercambio. Vamos a ver para un ejemplo. En este caso no tenemos ningún valor numérico, sino que son todas variables que podrían tomar distintos valores. Igualmente vemos que estas variables están relacionadas. O sea, la tarea 1, que llamamos I, empieza en el momento SI y finaliza en el momento FI. La siguiente tarea que le sigue, dijimos que no había tiempos muertos, inicia justamente cuando finaliza en el mismo momento que la tarea anterior y finaliza cuando le sumamos a ese tiempo de inicio al tiempo de esa tarea. Por otro lado tenemos los deadline, dijimos que es una inversión y por lo tanto el deadline de la tarea I más 1 es anterior a la de la tarea I. Luego del intercambio, que llamamos O', vamos a ver que obviamente los deadlines no se modificaron y lo que termina modificándose son los tiempos de inicio y de finalización de cada una de estas tareas. Una cosa que podemos ver es que la tarea I más
1 va a terminar antes que antes. Por lo tanto, su latencia se mantiene o disminuye. Se mantiene si antes era 0 y disminuye en el caso que era un valor positivo. Por otro lado, ya vimos y volvemos a ver que la tarea I, que pasa a estar posterior a la I más 1, luego de la inversión, puede aumentar su latencia. El tema es justamente lo que queremos saber es cuánto puede aumentar y si ese aumento va a perjudicar la solución general. Entonces, ¿puede aumentar el máximo de nuestra programación, la latencia máxima? Y vamos a ir paso a paso para ver si es posible o no. La primera expresión que vamos a utilizar es la de la nueva latencia de la tarea I, que esto está dado justamente por la misma ecuación de latencia, que es igual a el tiempo de finalización luego de la inversión de la tarea I, que acá se ve en la imagen, menos el deadline de mi tarea I, que esa no se modificó. Esto es por definición que se puede calcular dado nuestra programación. Vemos que el tiempo de finalización anterior de la tarea I más 1, luego de la inversión, es equivalente al tiempo de finalización de la tarea I. Por lo tanto, podemos reescribir nuestra latencia luego de la inversión de I como el tiempo de finalización de I más 1 antes de la inversión menos el deadline de I. Otra cosa que sabemos es que el deadline de I es mayor al deadline de I más 1. Justamente por eso estamos haciendo la inversión. Por lo tanto, podemos transformarlo esto en una inecuación donde tenemos la expresión de la latencia de I luego de la inversión, la latencia prima de I, que es igual al tiempo de finalización de la tarea I más 1 antes de la inversión, menos el deadline de I, y usando la expresión anterior que vimos entre las diferencias entre los dos deadlines, podemos decir que esta latencia posterior es menor a reemplazar justamente en esta expresión por el deadline de la tarea I más 1. Fíjense que entre paso y paso usamos este mayor acá se transforma en un menor porque estamos reemplazando el deadline I por el deadline I más 1. Y fíjense que esto corresponde a la latencia de la tarea I más 1 antes de la inversión, que es cuando finalizaba, menos el deadline de I más 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo si vemos los extremos de esta expresión? Que la nueva latencia de la tarea I luego de la inversión es menor a la latencia anterior de I más 1. Y por lo tanto, al ser menor, no puede hacer que esa cantidad que aumentó haga que aumenta la latencia máxima de nuestro óptimo. En definitiva, teníamos un óptimo, hicimos una inversión, vimos que esa inversión no hace que aumente la latencia máxima, tampoco puede disminuir porque es el óptimo, y por lo tanto lo que obtenemos luego de la inversión sigue siendo
el óptimo. En definitiva, vamos a decir que resolver una inversión mejora o mantiene la latencia máxima. Y si era un óptimo, entonces lo que teníamos antes no la puede mejorar, porque si no, no sería un óptimo. Entonces la mantiene, que es lo que queríamos demostrar. ¿Qué pasa? Teníamos una inversión y podemos, en una programación óptima, podemos ir haciendo una a una las inversiones hasta quedarnos sin ninguna inversión y por lo tanto quedarnos con una programación óptima y sin inversiones. Y entonces, como la latencia máxima va a ser mayor o igual a las latencias de cada una de estas tareas que voy invirtiendo, entonces el intercambio no incrementa la latencia máxima de la programación, que es lo que dijimos. Y mientras existe una inversión, estoy haciendo cada vez otro intercambio. Entonces llegamos a lo que dije antes, una programación óptima sin inversiones. Esto es un punto que vamos a guardar para más adelante, que es nuestro colorario, que ahora llegó. Como existe un óptimo sin tiempos muertos y sin inversiones, por lo que vimos recién, y cualquier programación sin tiempos muertos e inversiones es equivalente a otra programación sin tiempos muertos e inversiones, que eso lo probamos antes, lo vimos antes, y el algoritmo greedy nos da una programación sin tiempos muertos y tampoco inversiones. Eso implica que la solución entregada por el greedy es óptima. Y eso es lo que queríamos demostrar. Bueno, sabemos que nuestra solución greedy nos da una solución óptima. Lo que nos queda por evaluar es simplemente la complejidad de nuestra solución greedy. Acá tenemos escrita nuestra solución greedy y vamos a ir paso a paso. En primer lugar, la complejidad temporal. Tenemos que hacer un ordenamiento de nuestras tareas o pedidos y eso lo hacemos en n log n. Después tenemos una iteración, que es O de n. Y después, simplemente dentro de esa iteración, lo que hago es hacer operaciones O de 1, por lo tanto la complejidad total es n log n. La complejidad espacial es almacenar los n intervalos, o sea que es O de n. Bueno, con esto logramos nuestro cometido, que era encontrar una solución óptima para resolver este problema en forma greedy. Por lo tanto, finalizamos este video y los espero en el próximo. Hasta luego.